aclaro. Entonces, el idealismo lo hemos definido como un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo y que afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objetivo en sí, que es percibido por todos los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los objetos, los pensantes del propio pensamiento, ¿no? El idealismo ha sido una gran influencia en todo el procedimiento filosófico, en todo el pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Ha motivado a grandes pensadores a desconfiar sobre su propia percepción de las ideas, a comenzar a preguntarse sobre las ideas que vienen, por qué las tienen y demás, para ampliar todo eso, para ampliar su capacidad de comprensión a la realidad. Y después de esto también surge todo lo que son los tipos de corrientes idealistas, ¿no? Como el idealismo platónico, ya que Platón fue uno de los primeros filósofos en hablar sobre el idealismo. Después viene lo que es el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo, el idealismo alemán, el idealismo trascendental y también queríamos complementar todo esto con algunas características más importantes que hemos visto sobre el idealismo, que es que requiere del intelecto para permitir formar una idea, ¿no? Determinada, que también entra la razón en todo esto, que no se identifica como un material, sino que trata de alcanzar la concepción hacia la existencia de Dios. Después también trata de la manera de conocer la realidad y los objetos en sí mismo, y que no se conforma con con la apariencia, ¿no? Sino siempre trata de ver más a fondo. Ahora va a continuar mi compañero Rafael para quedarme a hablar solita. Gracias, Adriel. ¿Se ve bien la cámara, licenciado? Perfectamente, compañero Rafa. Ya, gracias, licenciado. Yo les voy a hablar un poquito sobre el materialismo. Si hablamos de materialismo, tenemos que hablar sobre Marx, ¿no? Que fue el principal impulsor, ¿no? Sobre esta teoría del materialismo, ¿no? Quien se relacionaba mucho más con el trabajo del hombre, ¿no? Al hombre lo relaciona con el trabajo, lo cual hace que se enfoque más en los bienes materiales que tiene el ser humano, ¿no? Incluso con la economía. Y también las características del materialismo son: entiende las economías como base de la historia, parte del principio de que la ideología de los valores y las culturas de cada región y de la sociedad, comprende que los cambios socioeconómicos no dependen en la determinación inmobiliaria, y además de que sí o sí el materialismo está conectado con la sociedad, ¿no? Nos muestra cómo el ser humano a través de la historia va teniendo, ¿no? Cosas materiales, va mejorando su economía, y es una teoría que incluso muchos filósofos han tratado de desarrollarla, ¿no? Y la historia y según Marx, la historia se basa con el materialismo, ¿no? Ah, no sé, mi compañero Alejandro, no sé si quiere continuar. Sí, sí, yo también voy a hablar de unos temas. ¿Se me ve, licenciado? Compañero Pachi, adelante. Sí, perfecto. Ok, yo también voy a hablar un poco de las dos partes, del idealismo y el materialismo. Podemos hablar las características del idealismo, que es la realidad que conocemos nosotros por medio del intelecto y la experiencia. También podemos decir que este requiere del intelecto que permite la forma de una idea determinada. También habla de la razón, que no se identifica con lo finito o lo material. Podemos también hablar del idealismo, los representantes que hubo, ¿no? Los filósofos más importantes que hablaban del idealismo. Tenemos a René Descartes, que buscaba el método para llegar al conocimiento y la verdad. Después tenemos a Platón, incluso a Platón, ¿no? Que le dio muchos aportes, cuales fueron, por ejemplo, la teoría de las ideas, que este consistía en el eje de la filosofía platónica. Tenemos la dialéctica, que era parte de la lógica que estudiaba el razonamiento probable, y también la anamnesis, que ese era un término empleado por Platón para hacer referencia a la búsqueda metódica del conocimiento. También podemos mencionar, ¿no? Anteriormente mencioné a René Descartes,
que también él expone en un discurso el método mediante 4 reglas: la evidencia, el análisis y la síntesis y la enumeración. También podemos mencionar a Immanuel Kant, que es uno de los principales en sus conceptos del idealismo. Habla del idealismo trascendental, también de cómo el ser humano es el centro del universo, también el más allá del ser. Y podemos entrar también a lo que es el materialismo, que es una corriente filosófica que postula a las cosas que existen sin necesidad de ser percibidas. El materialismo histórico, que se refiere a la doctrina de Marx y Engels, según la cual los cambios en el espíritu de la sociedad son expresados en la superestructura, y estos derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Eso podría hablar de los dos puntos, ¿no? Que es el idealismo y el materialismo. Gracias, compañero. ¿Alguien más del grupo? Yo creo que eso sería todo, licenciado, porque los otros compañeros hicieron los documentos y los videos. Claro, el que hizo el video es el que me interesa mucho porque ha enfocado el problema del texto, ¿no? Ustedes han enfocado el idealismo y el materialismo, como hicieron muchos informes de los demás compañeros, que en esta clase no quería dar relevancia, pero está muy bien. Pero si pudiesen hacer un resumen del video que ustedes han presentado, donde se habla específicamente de idealistas, de teorías idealistas y materialistas en el desarrollo del pensamiento histórico, no en el pensamiento solo filosófico, que está ligado, por supuesto, ¿no? Y por supuesto nos sirve que hayan leído eso, pero la lectura del texto como tal, y si no lo han hecho, no hay problema tampoco, ¿no? Es decir, pero si pudiese alguien sintetizar eso, tienen todavía 3 minutos. Y si no, tranquilos. Ok, listo. Respecto al video, lo que nosotros hicimos es hablar de la primera parte del libro que usted nos mandó. En el video hablamos de todas las partes que no hay, ¿no? Las teorías que también había en ese entonces, los filósofos más importantes. Y lo pueden ver en Classroom, está ahí todo lo que hablamos. No hablamos mucho de idealismo y materialismo, yo creo, porque más le estamos dando importancia al primer capítulo del libro, para conocer la historia. Bueno, entonces les recomiendo que lo lean. Pero ahora les voy a dar una mano para que lo puedan entender y creo que les va a servir lo que han podido investigar respecto a las corrientes idealistas y materialistas en la filosofía. Pero estamos tratando de ver las teorías idealistas y materialistas en el pensamiento histórico, ¿no? Bueno, entonces vayamos entonces a Arias Quisbert, Cuenca Coronado, Flores Quispe, Morales Jiménez, Quispe Castro. Adelante, compañeros. Bueno, licenciado, va a disculpar, no puedo prender mi cámara. Adelante, Jessica. Les ruego que arregle para la Ok, próxima clase. ya, gracias. Voy a hablar un poquito yo de lo que es el idealismo. El idealismo nos dice que la mente tiene que estar consciente tiene que tener en cuenta la conciencia. El idealismo nos habla de las ideas, del sujeto, del pensamiento. Y el materialismo rechaza totalmente al idealismo. Esto porque el materialismo más se fija en las cosas exteriores. En cambio, cuando hablamos de idealismo, hablamos de pensamiento. Como ya habíamos mencionado en el video también, existen filósofos que avalaban totalmente el idealismo y decían que es una ideología base, ¿no? Y también podemos hablar de lo que es la filosofía del siglo XIX, que se caracterizó y que fue una gran reacción, ¿no?, en su filosofía. Eso fue cuando el idealismo estaba estaba naciendo, más bien dicho, ¿no? Eh, Hay filósofos idealistas, podemos hablar de Platón, de Sprenger, y también había escuelas donde se enseñaba esto de lo que es el idealismo. Eso, licenciado, mis compañeros se me van a aportar algo. Sí, licenciado, Gracias, Javier. ¿me ve? Todo, ¿no? Javier, adelante, Javier. Ya. Yo voy a aportar un poco más de lo que es el materialismo en sí.
bueno, aportando un poco más a lo que hemos puesto en las diapositivas, de que el materialismo es más como un sistema filosófico, lo voy a poner así, por lo que está, por lo que el materialismo es opuesto, está opuesto a lo que es el idealismo. Se considera que solamente existe la materia, no en sí las ideas, que las ideas lo hace el idealismo, como el nombre lo dice. También las características que lleva el materialismo, las principales, que en sí el materialismo entiende lo que es la economía. Yo, en la economía como base de la historia real. O sea, se va más a lo que es superficial, por así llamarlo. ¿Está bien? Y pues de que eso, de que el materialismo más se enfoca en lo que es el mundo real. Lo voy a poner así, por lo que hay un claro ejemplo también de que es, no sé si usted lo vio, de lo que es la idea del cavernícola, de la cueva y lo que es del exterior. Ahí se ve un poco lo que pone, creo que es Platón, si no me equivoco, esto ya es un poco más allá de la investigación y del libro, de que el cavernícola al estar adentro se enfoca de lo que es el idealismo, de lo que solamente ve lo que él piensa, mientras el materialismo es todo lo que está afuera, lo que realmente está pasando y no se da cuenta de eso. Eso, licenciado. Gracias, Jared. Alvin Morales. ¿Algún otro compañero del grupo? Abdo Arias, Victoria Cuenca, Silvia Flores. Bueno, en todo caso, compañeros, igual han vuelto a enfatizar solamente en los aspectos de carácter filosófico y no lo que dice el texto. Y su video es centralmente sobre lo que dice el texto, es decir, la evolución del pensamiento histórico entre las concepciones idealistas de la historia y las concepciones materialistas de la historia. Ciertamente, vuelvo a repetirles, tienen conexión con la filosofía, porque todas las ciencias nacen inicialmente de la filosofía. Y en el caso de la historia no es una excepción. Y está bien que más o menos investiguen hasta allá adentro, pero me gustaría que entonces el último grupo, a ver, que he visto también su video con bastante alegría, y, y entonces a ver si pueden enfocarnos, ¿no? Es decir, sobre el texto, ¿no? ¿Cómo han entendido esa evolución del pensamiento los últimos 2500 años entre concepciones idealistas y concepciones materialistas de la historia, no en la filosofía en particular? Entonces sería Chura, Bravo, Corrales Yujra, Yusco Pazzi, Mamani Mamani, Salvatierra Lipa, Quispe Quispe, Juan Gabriel. Adelante, compañeros. También tienen 10 minutos. Buen día, Lick. Buen día, compañero. Bueno, con mi grupo hemos tratado de enfocarnos. Técnicamente entregamos 3 trabajos, el video, las diapositivas y el informe, enfocándonos en lo que nos dijo, ¿no? Tanto la teoría, las teorías y también lo que es el libro. En cuanto al libro de Novak, al principio nos empieza a hablar sobre la historia, ¿no? Lo que va trascendiendo, cómo van cambiando las ideas y todo lo demás. Algo en lo personal que a mí me ha parecido, o sea, muy interesante y en lo que yo me voy a enfocar es sobre las teorías, que nos habla sobre el idealismo, ¿no? La teoría de Dios, la teoría del gran hombre. Nos presenta 5 teorías técnicamente que son, en lo personal me ha llamado mucho la atención, ya que hasta ahora, digamos, desde ese entonces no ha cambiado mucho, digamos que en lo que es el catolicismo, lo que tenemos ahora, se sigue manejando la teoría de un gran Dios, ¿no? Y así también haciendo enlace de lo que ha ido sucediendo alrededor de la historia, de si ser creyente o no ser creyente en ese tipo de cosas, pero esto parte de una idea idealista. Luego la teoría de la naturaleza humana, que más o menos que nos da a entender que se ha ido tomando por generaciones, ¿no? Que ha ido pasando, o sea, se ha ido evolucionando técnicamente. Eso en lo personal, yo para dejarle también a mis compañeros que hablen, haría énfasis en eso.
mis compañeros ya van a irse centrando más en lo que es las teorías y las demás partes del libro. Te agradezco muchísimo, Juan Gabriel. Ese es el punto que quiero que enfatice. Muchísimas gracias. De nada, licenciado. Entonces va a proseguir, por favor, Joel, Lucy, Nicole, Rafael. Guara, por favor. Adelante, compañeros. Buen día, licenciado. ¿Se Buen me día, escucha? Rafael. Perdón, Joel. Sí, perfectamente, Joel. Yo les voy a hablar sobre la diferencia entre idealismo y materialismo, que es lo que hemos tocado también en el tema, también en nuestro informe y en el video. En el materialismo es concreto y objetivo, a diferencia del idealismo, que no ocupa un lugar en el espacio. El materialismo también se refiere al ser humano, se centra en el ser humano. Y también el materialismo es, en la materia es lo primero y la idea. Es conciencia o espíritu. Es secundario porque nace de la materia. En cambio, el idealismo no se puede ver, tocar ni ver. También se considera que lo primero es la idea o espíritu y que por lo tanto la materia es secundaria porque se deriva de la idea. Estos puntos hemos tocado en nuestro informe. También va a continuar nuestra En el compañera. informe, pero quiero que vuelvan a enfatizar en el libro, no tanto en la investigación sobre las corrientes filosóficas. Joel, si los otros compañeros pueden continuar con la misma línea que empezó el compañero Juan Gabriel, por favor. Es decir, las teorías sobre la evolución del pensamiento histórico, no filosófico. Pero Sí, igual sirve, ¿no? Realmente no quiero desecharlo, pero para que me den una manito que los ayude. Pero que sí al siguiente compañero si puede enfatizar en el libro, por favor. Gracias, sí, compañero. está bien, licenciado. O sea, cualquiera de los compañeros, ¿no? No puede ser Guara, Nicole, Nayeli o Rafael, ¿no? Bueno, en todo caso hay algunos compañeros que están anotados. Danielita quería intervenir y creo que algunos me han anotado. En todo caso, adelante, por favor, compañero. Eh, adelante, Daniela, Danielita, que estaba pidiendo, y luego Cristian. Adelante, Daniela. Tiene 3 minutos o 4 para poder exponer lo que ha podido contribuir respecto a la lectura del texto. Licenciado, ¿se me puede dar un segundito, por favor? Claro que sí. Licenciado, quisiera tomar la palabra. Adelante, José, José, mientras se prepara Daniela. Ya, bueno, licenciado, antes de que continúen los demás grupos, licenciado, ahora, como le digo, ¿cómo se llama? Ayer hubo una pequeña, algunos nos han hecho confundir de que la tarea era opcional. Sí, licenciado, los que no hemos presentado, aún tendremos oportunidad hasta el lunes, ¿no? No, ya no, pero van a dar el examen. Entonces, los que han presentado el trabajo, les voy a poner la mejor nota que obtengan, entre el trabajo que han sacado y la nota del control. Los que no han podido presentarlo hasta el día de hoy, solamente tienen la opción de dar el control de lectura, nada más. Bueno, porque eso, licenciado, ayer a algunos nos han hecho confundir de que la tarea es opcional y por eso ya algunos grupos no hemos podido presentar porque en Es serio ya opcional, nos han hecho confundir es- ayer. no, evidentemente es opcional, por supuesto que es opcional, pero es decir, pueden hacerlo o no, porque todo el mundo va a poder tener esa casilla ocupada. Solo el que tiene la ventaja eh, tiene la ventaja de que va a tener 2 notas, ¿no? Es decir, pero le voy a poner la mejor nota. Si en esta exposición se ha sacado 8 y en el control voy a poner el 8.
En cambio, los que no han presentado el trabajo hasta el día de hoy solo tienen la nota. Si se han sacado 5 en el control, les voy a poner su nota de 5. Por eso es opcional, es decir, no es obligatorio. Y es correcto como se ha enfocado, ¿no? Entonces, pero igual pueden exponer ahora si tienen alguna, como Daniela lo va a preparar o el compañero, el que después está. Demos unos minutitos más porque quiero luego intentar ayudarlos a que comprendan el texto justamente para prepararlos para el control del día lunes. Adelante, Daniela, por favor, si ya tiene Sí, el ahora trabajo sí, preparado. licenciado. Buen día, Su imagen, por favor. licenciado. No, licenciado, ¿puedo La prender mi imagen, por cámara? favor. Estoy por el centro, estaba en dirección a mi trabajo y estoy ahorita en una placita. Puede aprenderlo, no hay ningún problema. Queremos ¿Sí? ver el Ya, ambiente. licenciado. Claro que sí. Está bien, licenciado. Buen día, licenciado, compañeros. Quisiera hablarles un poco acerca del libro que he leído ahorita. Perdón, licenciado, estoy en plena placita. Pero tengo acá acerca de lo que he leído un poquito. A lo que leí algo que me parece interesante. Este escrito de este libro ha sido una recopilación de los últimos 15 años. Ha sido una recopilación de los últimos 15 años, así que es algo actualizado, es un libro actualizado, ya sean datos que sean que tengan antigüedad, por ejemplo acerca de de Karl Marx. Les voy a hablar un poquito acerca también de él, porque él y Engels han sido los padres del marxismo, los dos son padres del marxismo, Karl Marx y Engels. Ya. Bueno, hablando del libro, ha sido una recopilación de los últimos 15 años, entonces su objetivo es procurar aplicar el método marxista. ¿Pero qué es marxismo? Se preguntarán. El marxismo es un concepto que se basa sobre lo que es las organizaciones sociales más primitivas hasta la nuclear. Es un pensamiento teórico y ante un análisis socioeconómico y la historia y el conflicto social utilizando una interpretación materialista. Bien han hablado ahorita acerca de los compañeros del materialismo, tiene mucho que ver también con el materialismo y lo que es las organizaciones sociales primitivas y las organizaciones sociales nucleares. Ya, vamos a ir a lo que es, ¿quién ha dado este pensamiento? El pensamiento lo ha dado Karl Marx, que es también filósofo, es economista, es sociólogo, es periodista y fue también revolucionario. Perdón, no es, sino fue, porque él murió ya y cuando él murió es allí donde uno de los que escribió acerca de su pensamiento fue Engels. Engels fue el que escribió acerca de Marx. Entonces, un poquito más acerca de Karl Marx es que su origen fue alemán, judío, y su contribución fue en la sociología, en el área de la economía, derecho y también en la historia. Tiene mucho que ver con la sociología porque estamos hablando de organizaciones sociales, tiene mucho que ver con la economía porque las organizaciones sociales también se basan en la economía. También tuvo que ver mucho con el derecho porque habla acerca del materialismo, acerca de algunos derechos como organizaciones sociales. También habla mucho acerca de la historia porque ha sido sociólogo, ha sido revolucionario, ha sido histórico, filósofo también. Ahora, como les comentaba, después de su muerte de Karl Marx, ahí es donde complementa y escribe también Engels. Y hablándoles un poquito más acerca del pensamiento, algo que me ha llamado mucho la atención y quisiera comentarles es acerca, ya, algo que me ha interesado es acerca del pensamiento que permanece, eso habla, ¿no? El libro, que las relaciones sociales permanecen simples y estables, decía un poquito. Y es verdad, comentando ahí yo por parte de mí, es verdad que las relaciones sociales permanecen simples y estables, pero hay veces también no son estables, porque cuando hay problemas, discusiones, hay el problema económico y hay un poco de desestabilización en las organizaciones sociales, eso a veces desestabiliza un poco. Y algo del comentario del libro decía que hay muchos escépticos que sobre la base u otra afirman que el progreso de la humanidad desde la organización social más primitiva hasta la nuclear es muy importante, decía eso, leí un poquito acerca del libro también.
Y el marxismo, ahí, de acuerdo a Karl Marx, decía que es un conjunto de movimientos políticos, sociales, que surgen desde el siglo XX. Es ahí de donde surge más. Y hay tres de los que se destaca más, que es la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Bueno, o sea, ha visto la introducción centralmente, ¿no? Todavía no se ha abocado al Mm, capítulo 1. En todo un caso, poco igual, de la este, introducción, licenciado, y un poco acerca también de los padres de lo que es el marxismo, como le había comentado. Eso me se llama metió a mucho investigar la más sobre atención. eso. Ya, muchísimas gracias, compañera Daniela. Había un compañero que también quería tomar la palabra. Puede hacerlo. Tiene también sus 3 minutos. Es decir, el que pidió la palabra en el chat, que se llama el compañero Christian Evans Blue. Hace 9 minutos pidió la palabra, si quiere hacerlo, por supuesto. Ah, claro. Bueno, entonces permítame darles una manito para que puedan profundizar en la lectura del texto. Ah, está haciéndolo usted. Gracias, compañero. Entonces me voy a ir al pizarrón. Esperen. Licenciado, buenos días. Quería hacerle una Bueno, consulta. sí, dígame, Eh, compañero. tenemos varios compañeros. Bueno, en el grupo estábamos hablando que no tenemos grupos. Entonces, yo creo que aquí en adelante va a haber más trabajos en grupos. ¿Será que Sí, podemos armar con los que no tenemos grupos o un por grupo? supuesto, por supuesto. Reúnanse a partir del WhatsApp, por favor. Ya, Publiquen cuando gracias, tienen grupo licenciado. y reúnanse entre ustedes. No hay de qué. Muchas gracias. Bueno, para poder introducir la mayor parte de los grupos que han presentado trabajo se han abocado en los temas filosóficos. Entonces no me queda más remedio que eh, eh, entrar en este terreno y en el terreno de la historia, que es lo que quiero que aprovechen del texto, ¿no? Es decir, la evolución del pensamiento sobre las causas del devenir histórico. O sea, es decir, este es otro ámbito, ¿no? Es decir, la filosofía, a diferencia de cualquier ciencia, no tiene objeto, ¿no?, de conocimiento, pero sí tiene un método, ¿no? O si se quiere, más que método, es una lógica con la cual se trabaja, ¿no? Al decir que no tiene objeto, que no estudia nada en concreto, pero sí lo que desarrolla mucho es la lógica, la filosofía. En todo caso, prácticamente de la filosofía han derivado muchas ciencias. Entonces, en la filosofía, como bien han enfocado los compañeros, desde hace 2500 años, se han ido preguntando los principales teóricos sobre una cuestión crucial, ¿no? ¿Qué es el todo? El todo está compuesto de dos partes, la idea y la materia. Y hasta ahí no había ningún problema. Es decir, el mundo de las cosas palpables, las cosas sentibles, mirables, etcétera, etcétera, y hay las cosas que tienen que ver con el espíritu, las ideas, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces decían, ciertamente hay dos mundos, si se quiere, la idea y la materia, eso decían los filósofos. Entonces, a partir de ese momento empezó una polémica, una confrontación de ideas muy profunda, ¿no? Es decir, habían los filósofos que decían primero la idea y luego la materia. Es decir, esto es muy antiguo, desde 2500 años, pero en el siglo XVI, Descartes dice, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si no pienso, no existo, ¿no? Entonces, empieza a haber ese tipo de concepción. Y en contraposición a estos filósofos que decían, pienso, luego existo, podríamos decir, hay otros filósofos que dicen, lo primero es la materia y luego es la idea, ¿no? Hay un filósofo de la Revolución Industrial, Feuerbach, ¿no?, que dice, primero el cerebro y después la idea. Si muere el cerebro, desaparece la idea.
es decir, o el espíritu no puede existir si no tiene algo de materia, que es el cerebro, ¿no? Y en última instancia, la idea también dice es una energía y la energía es parte de la materia, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, desde hace 2500 años hay una pugna entre si primero es la idea y luego la materia, o si primero es la materia y luego la idea. Entonces, en el terreno filosófico, aquellos que dicen que primero es la idea y luego la materia, se llaman las escuelas de pensamiento filosófico idealista. ¿Ya? Entonces, y aquellos que dicen primero la materia y luego la idea, se llaman concepciones materialistas. ¿Ya? Idealistas y materialistas. Y esta es una pelea de hace 2500 años, ¿no? Ese es el primer elemento. Y luego hay todas las variantes que han mencionado en los trabajos, tanto escritos como en los videos que han presentado y las exposiciones que han hecho, ¿no? Entonces, hasta ahí yo quedaría en el tema solamente de esa confrontación que se ha trasladado luego a como ustedes van a poder comprender en el primer libro, que no es fácil de leerlo, es un texto complejo, pero a ver si puedo darles una mano para que no los vence el libro y que ustedes logran ingresar en ese espacio tan interesante del conocimiento, ¿no? Entonces, el autor, que evidentemente, como dijo Danielita al último, él tiene una formación, un método de pensamiento para encarar la historia del pensamiento sobre la historia, ¿no? Él es marxista, ¿no? El autor Novak es marxista. Y después se dan cuenta que es un tipo de marxismo que se opone a las concepciones pseudo-marxistas de gente como Stalin, de gente como Morales, Evo Morales, como Maduro, como Fidel Castro o como Mao Zedong, ¿no? Aunque reivindica las revoluciones rusa, china y cubana, ¿no? Pero fundamentalmente, como ustedes verán en el desarrollo del texto, obviamente el centro es reivindicar fundamentalmente en el siglo XX a Lenin y Trotsky, ¿no? Esa es su concepción, y que tiene mucha importancia para ver quién es el que mejor sigue la concepción de Marx y Engels, como bien decía Danielita, que es una polémica muy profunda y muy interesante. Partiendo de ese hecho, él sostiene que la evolución del pensamiento, como él es materialista histórico, como él es marxista y por tanto materialista histórico, la concepción de cómo evoluciona el pensamiento también es materialista. Dice, los hombres hemos empezado a pensar sobre las causas del devenir histórico cuando en la sociedad se dio la revolución metalúrgica, ¿ya? Los hombres tuvimos, antes de eso, ¿no? Tuvimos la concepción de lo histórico cuando hace 10.000 años aprendimos la agricultura y la ganadería, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿qué dice? El mundo material, es decir, el hombre está hace 4,5, el hombre aproximadamente está sobre la Tierra haciendo historia hace 4,5 millones de años, es decir, desde que aparece el hombre, ¿no? Desde que nuestros simios antepasados se hominizan gracias al trabajo humano, ¿no? Esta es la aparición del hombre. Y por tanto, hay un primer concepto materialista, ¿no? Es decir, que el hombre es parte de la evolución de todas las especies y particularmente provenimos de una rama de los simios superiores, ¿ya? Y esos simios superiores, gracias al trabajo, desarrollaron herramientas y durante millones de años apenas fueron descubriendo una que otra cosa, ¿no? Entonces, les doy algunos datos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace 500.000 de años, el hombre descubre el fuego. Hace recién 200.000 años, el hombre descubre el arco y la flecha. Y recién hace 10.000 años, el hombre descubre la agricultura. Es decir, durante millones de años el hombre solamente sabía recolectar y sacar de la naturaleza de manera pasiva lo que ésta le daba, ¿no? Recolectar y cazar o pescar. Pero ya con la agricultura es otro nivel. Entonces, en este nivel, dice,
el hombre adquiere una cualidad, ¿no? Gracias a ese trabajo, gracias a la sociabilidad, gracias al lenguaje. Tiene la concepción de lo histórico. Este es un primer elemento de la evolución del pensamiento. Dice, durante millones de años el hombre ha hecho historia, pero nunca tenía siquiera noción de lo que había. Su lenguaje era muy primitivo, sus condiciones de vida eran muy miserables en términos de valores de uso. No tenía gran cantidad de cosas y por tanto estaba siempre sujeto a morir por la extinción de las necesidades que no podía satisfacer, ¿no? Y él señala que hay otro momento muy importante, ¿no?, que se da hace 2500 años, que es el dominio de los metales como el hierro, ¿no? Es decir, es una piedra que no se la podía fundir. Unos años antes, desde que hay el suelo irrigado, ya se podía dominar los metales blandos, como es el caso del estaño, el plomo, el cobre, el oro y la plata, ¿no? Pero el hierro recién se lo empieza a dominar en términos de su fundición recién hace 2500 años. Entonces, esto genera un elemento nuevo. Gracias a la agricultura riego, gracias al dominio del hierro, dice el autor, puede haber un sector de la sociedad que viva sin necesidad de trabajar buscando alimentos y se dé el lujo de dedicar su vida al estudio, a la contemplación de las cosas, ¿no? Y de ahí es que surge justamente, ¿no?, la división del campo y la ciudad y un sector social cuya actividad, por ejemplo, es ser filósofos, ¿no? ¿Tú qué haces? No soy ni agricultor, ni ganadero, ni artesano, ni comerciante. ¿Qué es usted? Yo soy filósofo, es decir, aquella persona que contempla y trata de sacar leyes de lo que está mirando, ¿no? Esa contemplación que hace a nuestras universidades y que es la esencia en realidad del pensamiento universitario, ¿no? La ciencia, la contemplación, la reflexión, la crítica respecto a tratar de indagar más adentro de lo que se ve cotidianamente. Entonces, cuando se dé esa posibilidad, cuando los hombres, además, pueden vivir sin necesidad de directamente trabajar por buscar alimentos para la subsistencia, y eso se da obviamente a partir de relaciones sociales esclavistas, ¿no? Porque quien solo trabaja para la subsistencia de él mismo y del resto de la sociedad eran los esclavos. Y había una élite que podía dedicar su tiempo para pensar. Entonces, en esos términos, esa élite que se da el lujo de poder pensar, tener tiempo para reflexionar, descubre otro elemento importante, ¿no? Justamente a partir del desarrollo de la sociabilidad, del lenguaje y las mejores técnicas de producción, ¿no? Aparece otro concepto muy importante, ¿no? Las causas del devenir histórico. ¿Ya? Entonces, uno de los grupos, por ejemplo, hace un ejemplo que el autor me parece muy lindo, ¿no? Que lo descubrieron en Norteamérica, en algunos pueblos primitivos, donde había el cultivo de un cereal que se llama la pitahaya, ¿no? Y eso se cosechaba cada año. Entonces, el concepto de lo histórico está referido a que decían, sí, hace 2 o 3 pitahayas nació mi hijo, que más o menos se asociaba a los años que pasaban, o 20 pitahayas, ¿no? Más o menos tenían esa noción de hace muchas pitahayas o hace pocas pitahayas, digamos, ¿no? Ni siquiera tenían noción del número como tal, pero ya tenían alguna noción de que las cosas cambian a lo largo del tiempo. A eso le llama el concepto de lo histórico. Mientras que antes de que hubiese la agricultura, el hombre era un apéndice a la naturaleza. Ellos creían que eran parte de esa naturaleza y no tenían ningún tipo de reflexión respecto a su propia existencia y a su propio devenir histórico, ¿no? Entonces, por eso son dos momentos claves, ¿no? Uno hace 10.000 años y otro hace 2.500 años, en términos de la evolución de la humanidad. Esa sería la concepción marxista de esta concepción. Entonces dice, pero una vez que aparecen filósofos e historiadores, que son dos, ¿cómo les puedo decir? Dos campos del conocimiento, ¿no? Los filósofos y los historiadores.
Unos son dedicados a la ciencia porque tiene objeto este estudio específico, y los filósofos que no tienen objeto, pero sí tienen una lógica estricta, ¿no? Para poder pensar sobre ellos, y también hacen aportes espectaculares para la evolución del pensamiento humano. Entonces dice, una vez que aparecen las causas del devenir histórico, y hay un video que está muy bien hechito, porque han ido poniendo en la línea de tiempo, más o menos como estoy explicando, pero creo que no lo han explotado mucho para la exposición. Me gustaría que los vean en sus videos, hay cosas interesantes que han dicho. Bueno, a partir de que aparecen las causas del devenir históricos, y además contagiados, si se quieren, en un sentido, por las concepciones filosóficas, idealistas y materialistas, surgen dos corrientes del pensamiento histórico. Dos corrientes. Dos escuelas que además, al igual que... Bueno, hasta ahí, antes de pasar, pero alguien que quiere tomar la palabra. Adelante, compañero. ¿Quién quiere tomar la palabra? Que tome en este momento. Para después yo voy a continuar para terminar de decir lo que quiero que sepan. ¿Qué quería decir, compañero? Adelante. Aló, licenciado. Disculpe que estoy hablando bajito. Ahorita estoy en la oficina de mi madre y hay aquí unas Su personas imagen, y no quería su imagen, molestar. por favor. Este, ahorita me acaban de decir que estoy en... O sea, ahorita mi mamá está aquí trabajando y me dijo que no le moleste y que no sé qué y salí aquí afuera. Entonces, por ahorita no podría activar la Bueno, cámara. Además que estoy en adelante, su Manuel. escritorio. Licenciado, hay un punto de pregunta, si es que podría ser válido decirse, que es al ver al leer el primer capítulo y al ver también la historia y la biografía un poco de George Novak, me di cuenta que como lo está definido en Wikipedia y en otras páginas, este es un pensador marxista nacido en los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, o sea, no es por ser, bueno, sí es una crítica, porque más allá del hecho de que el ser marxista en Estados Unidos es algo como que complicado, y más aún para alguien como él que nació a principios del siglo XX, yo creo que una buena manera de realizar este estudio del primer capítulo es probablemente tomar las cosas de una manera em, imparcial. No es por juzgar, porque más allá del hecho de que solo he leído el primer capítulo, probablemente se podría considerar que George Novak es un militante de la idea marxista y el pensamiento más que nada desarrollado por Marx, que sería el materialismo histórico. Es por eso que en el primer capítulo, al mencionar las diferentes ideas y pensamientos que fueron, como usted mencionó, en estos dos periodos, hace 10.000 años y hace 2.500, que empezó con los primeros filósofos, así como las ideas filosóficas, desde el primer filósofo griego que fue Tales de Mileto hasta ideas contemporáneas, se podría decir que, no sé, a ver, una manera fácil de explicarlo es que yo creo que a lo largo de la historia, todos y cada uno de los partícipes de la historia, todas aquellas personas que fueron grandes personajes que cambiaron el curso de la humanidad, tuvieron algún tipo de apoyo filosófico en el texto, y también revisando la historia de la filosofía como tal y su anexo con la historia se puede dar claras ejemplos. Alejandro Magno tenía de profesor prácticamente a Aristóteles. Se podría decir que los partícipes de la Primera Guerra Mundial tenían también filósofos de finales del siglo XIX que tenían ahí sus visiones, las escuelas de Madrid, por ejemplo, incluso los movimientos, o sea, la filosofía y la historia prácticamente están ligadas de una manera muy natural, porque si se da cuenta, incluso los últimos movimientos filosóficos y de arte, las vanguardias, las filosofías desarrolladas por Engels, por Kant, incluso uno de los últimos y más sobresalientes que fue Nietzsche, por ejemplo, que su filosofía es sumamente contradictoria y muy, muy compleja, son, como usted dice, desarrolladas debido al contexto histórico, debido a que en los Muy últimos bien, 2.500 años han pasado muchas cosas que cambiaron el curso de la historia. perfecto. Eh, lo que usted está diciendo, compañero Emanuel, eh, primero quiero pedirle que varias cosas de las que usted dice coinciden plenamente con el trabajo de Novak. Y obviamente
seguramente recién se ha integrado a la clase o no escuchó claramente. Es decir, empecé mi exposición diciendo que Novak es de orientación marxista. Creo que en lo que usted contribuye, que es norteamericano, por supuesto, ¿no? Pero lo que me gustaría que además, compañero Emanuel, para enriquecer el conocimiento de todos ustedes de la manera más científica, si se quiere, porque ese es el término que tenemos que dar, antes de juzgar, digamos, si se quiere, este es marxista y por tanto le pongo una etiqueta y por tanto seguramente lo que dice no es cierto, juzguemos un poco primero si tiene consistencia con la realidad, ¿no? Es decir, ese es un poco el objetivo de la materia, ¿no? Es decir, y que de alguna manera la crítica, que me parece espectacular que la hagan a partir de conocer lo que él está planteando, ¿no? Es decir, que en realidad es un aporte que ya viene sintetizado en muy pocas hojas. Pueden apagar los micrófonos, por favor, compañeros. Felipe, Rodrigo. Da la opción de silenciar. Sí, he visto, pero no encuentro. Bueno, en todo caso, compañero. ¿Dónde está Felipe acá? Aprieten la lista y ahí está. Ah, perfecto. Ya está silenciado. Bueno, entonces le decía a Manuel, entonces empecé diciendo eso y me gustaría que ahora en la lectura que ustedes hagan tengan herramientas para criticarlo a Novak y a Marx, ¿no? Y de tal manera que su crítica sea de alto vuelo, porque de eso se trata, es decir, porque de ninguna manera pretendo cerrar a la crítica, ¿no? Todo lo contrario. Y si tienen formación en filosofía, si lo conocen a Schopenhauer, si lo conocen a Nietzsche, enriquece muchísimo, ¿no? Es decir, es toda una polémica espectacular, ¿no? Obviamente no me voy a dedicar solamente a la filosofía, pero es un campo muy, muy importante. Entonces, hice una alerta además que me gustaría que lo tome en cuenta, compañero Emanuel. Dentro del marxismo hay una concepción muy difundida, que es la llamada la concepción estalinista, que es la que después de la muerte de Lenin y la expulsión de Trotsky en 1929 de la Unión Soviética, hegemonizó el pensamiento supuestamente marxista, ¿no? Es lo que se llama la pseudoizquierda, ¿no? Es decir, aquellos que dicen a cada rato soy socialista, pero en última instancia su práctica, como bien criticó en su momento un compañero en el curso, pero también es tomado de un filósofo, de un teórico marxista italiano, que decía, a ver, aquellos socialistas que dicen que defienden los intereses de la clase obrera, la única forma de saber si son reales o no sus intenciones es que una vez ejerciendo el poder, si ellos salen con un patrimonio, se han hecho elevar el nivel del patrimonio y de su riqueza de las clases que defienden, al igual que la de él, entonces es consecuente. Pero si la de él se ha elevado y de sus defendidos se ha quedado atrás, quiere decir que es un falso socialista, ¿no? Pero bueno, ese tipo de socialismo que se dice a cada rato que es marxista, que es leninista, el autor lo critica de una manera brillante y por eso me parece que ha pasado el nivel de la historia, ¿no? Y por eso lo he tomado como un texto base. Pero está en manos de ustedes que leyéndolo críticamente puedan ustedes decir es válido o no es válido, ¿no? Es decir, por eso es que quiero que hagan ese esfuerzo, pero que saquen el prejuicio. Ah, no, este es materialista, entonces no. Bueno, de todos modos, léanlo con ojos críticos, ¿no? O como alguien dice, no, Nietzsche es idealista, entonces yo no lo veo porque no es, ¿no? Y hay que tener cuidado. El autor además que tiene el cuidado de decir, como lean ustedes la exposición, de que el pensamiento histórico y filosófico ha sido producto de contribuciones materialistas y contribuciones idealistas. Es decir, ese es el enfoque que él da desde ese punto de vista, ¿no? Y lo materialista, que en mi criterio es una cosa brillante, es ligar la evolución del pensamiento histórico o filosófico a la evolución de la historia y la evolución de las fuerzas productivas de la humanidad.
Es decir, cada vez que el hombre tiene mejores condiciones para sacar de la naturaleza lo que necesita para vivir, ya no solamente sobrevivir como era el hombre primitivo, ¿no? Que apenas producía lo necesario para tener alimentos, vestimenta y techo, y si no conseguía eso se extinguía, ¿no? Ya una vez que hay el producto social excedente, producto de la agricultura riego, la revolución metalúrgica, entonces el hombre, además de lo necesario, produce el excedente. Otro elemento materialista espectacular es de que una vez que hay el producto social excedente, no solo aumenta la población, sino que también, no solamente que hay una reserva de víveres para momentos de crisis, sino que ese producto social excedente es apropiado por un grupo de la sociedad. Y surgen las clases sociales, ¿no? Es decir, la clase social explotadora y la clase social explotada. Pero es una descripción no solamente de carácter moral, porque sin esclavismo no hubiese habido filosofía. Es decir, es un hecho de la realidad. Es decir, tuvieron que haber hombres que hayan sido esclavizados porque gracias al trabajo de esos hombres es que otro grupo de hombres pudieron haber dedicado su tiempo y su vida para la reflexión. Entonces, es otro aspecto materialista. Entonces dice, la historia desde el punto de vista materialista, es decir, la historia del pensamiento sobre lo histórico, ha tenido dos momentos críticos, dice él, ¿no? Uno, el momento en que los hombres tienen concepción de lo histórico, o sea, nuestros antepasados. Y solo puede tener concepción de lo histórico cuando se desarrolla la agricultura, ¿no? Es decir, porque puede tener noción de que en el tiempo algo cambia. Es decir, por ejemplo, las cosechas, o de la pitajaña. Y en relación a las causas del devenir histórico, es otro escalón, si se quiere, en la evolución del pensamiento, que está asociada a la evolución de la economía, a la evolución de las formas de producción de las cosas que necesita el hombre para vivir. Y un aspecto central es cuando la tecnología, gracias a la agricultura, la rueda de hierro, la domesticación de los caballos, permite que con el trabajo de un hombre se pueda producir no solamente lo necesario para vivir de ese producto, sino un excedente, ¿no? El excedente económico. Entonces dice, asociados a estos dos hechos, la agricultura y el dominio del hierro, podemos señalar de que en la historia de la humanidad han habido dos momentos del pensamiento sobre la ciencia historia. Lo histórico hace 10.000 años y las causas del devenir histórico recién empiezan a surgir hace 2.500 años, porque además está asociada a la complejización del lenguaje, a la mejor división social del trabajo y al crecimiento de la población, ¿no? Entonces, sin desmerecer en absoluto la crítica, entonces quiero que por favor, a ver si esta exposición les ayuda a leer con ojo crítico y no digan chicheñor a lo que leen. Cuestionen, me parece muy, muy saludable lo que hace Emanuel, ¿no? Entonces, termino de exponer y luego voy a abrir para que más o menos juzguen si es consistente o no es consistente lo que el autor plantea de cómo han evolucionado las distintas teorías sobre la historia. Entonces, ¿qué quieren decir las causas Licenciado, del... antes de que siga, Sí, adelante, compañero. no sé si soy el único, ¿podría usted después de la clase tomarle una foto al pizarrón? Es que ahorita yo lo estoy viendo a usted y no sé si es por el enfoque, pero la pizarra como tal se ve bastante borrosa. Claro que sí. A ver si mejora eso. Pero le voy a tomar ¿Ustedes también lo ven borroso? Es probable. Sí, está Yo les borroso. saco. Por el Sí, reflejo un de la poco. luz, sí. Gracias por decirlo. Sí está. Al final alguien lo dijo. Bueno, le voy a sacar una foto, no se preocupen, chicos. Licenciado, ¿es mi imaginación o yo soy el único que no puedo ver la pizarra ni su imagen? Vemos, tal vez eres solo Eres tú. el único. Puede ser que el La pizarrón... imagen de Lick sí la voy a podemos ver. buscar. Lo que no se nota claro es la pizarra, pero a Lick Es que yo, sí lo vemos no sé, claro. creo que soy el único que no puedo ver su imagen del licenciado. Pues me Sí, parece que eres el único. Se ve claramente la imagen del licenciado. Yo igual. Bueno, Ya ha dicho que le va a sacar fotito ya. saco la foto Sí. y se los mando, compañeros, para que lo puedan ver y a ver, complementar lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Porque de hecho,
algunas de las ideas están ahí puestas y obviamente se complementa con lo que están leyendo y con lo que estoy explicando verbalmente. Bueno, entonces vuelvo a retomar. Entonces, una vez que hay las causas del devenir histórico, obviamente las concepciones sobre las teorías, ¿no? Sobre las causas del devenir histórico, también se separan en dos grandes escuelas, ¿no? Dos grandes escuelas del pensamiento sobre lo histórico, pero tiene que haber habido un grado de desarrollo, ¿no? Es decir, de la sociedad para que haya la posibilidad de que surjan pensadores que generen teorías de la historia de carácter idealista y de carácter materialista. Entonces, hay teorías históricas idealistas, igual que en la filosofía, y hay teorías históricas materialistas. Entonces, si se quiere, de manera muy esquemática, que no me va a entrar en el pizarrón y no lo quiero borrar porque se me va a acabar ahorita la clase y no voy a sacar dos pizarrones, las fotos, pero quisiera que esta idea la agarren. Entonces, las teorías históricas, o sea, cuando hablamos de teorías históricas, estamos hablando de un objeto de estudio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está estudiando la historia? Está estudiando las transformaciones de la sociedad de formas inferiores a formas superiores, ¿no? Es decir, la gente dice, claro, antes éramos hombres primitivos, luego tuvimos la aldea, luego tuvimos la ciudad y luego la academia, qué sé yo, ¿no? Es decir, la gente se va dando cuenta que a lo largo del devenir histórico han habido cambios en la sociedad, en distintos niveles, en su producción, en sus relaciones sociales, en sus instituciones. Entonces, hay teóricos de la historia, o sea, que ese es el objeto de estudio de la historia, ¿no? ¿Cuáles son las causas del devenir histórico? ¿No? O sea, que y el devenir histórico está relacionado a cuáles son las causas que permiten el cambio de las formas sociales. Porque esa es la historia. Estudiar por qué nuestra sociedad no sigue siendo esclavista, ¿no? ¿Por qué dejó de ser una sociedad feudal? ¿No? Entonces, en esta pregunta, ¿por qué cambia la sociedad? En otras palabras, las causas del devenir histórico, hay concepciones teóricas idealistas y hay concepciones teóricas materialistas. Entonces, ¿cuál sería el resumen central de la teoría idealista, si se quiere, ¿no? En el mundo de las ideas, los idealistas sostienen que la historia no es dominada por las fuerzas sociales ni por los hechos de la naturaleza. La historia es dominada por elementos fuera de la sociedad, ¿no? Elementos que no se los puede comprender, pero que están y que en síntesis podrían decir, ese elemento que no es material, pero que domina la historia, se llama Dios, ¿no? Y sus variantes, ¿ya? Entonces, las concepciones sobre la historia que hasta el día de hoy prevalecen, como dice uno de los compañeros, ¿no? Es decir, muchos de nosotros, sin saberlo, somos filósofos, historiadores, idealistas, sin ser conscientes de que somos, o algunos somos más materialistas, sin ser demasiado conscientes de lo que somos, o una combinación de ambos. Pero centralmente lo que dicen estos teóricos idealistas es de que las fuerzas de la propia sociedad, ¿no? Es decir, las relaciones y la evolución, esto por ejemplo es una concepción materialista, dice, hay elementos materiales que han generado, por ejemplo, la aparición de nuevas ideas, ¿no? En los propios hombres. Entonces, pero ¿qué dicen los idealistas? No, la historia del hombre no ha sido hecha por el propio hombre, ¿no? La historia del hombre y de la sociedad como tal ha sido hecha por el espíritu, ¿no? Hegel dice el espíritu absoluto, ¿no? Que le dice Dios a ese espíritu absoluto, ¿no? Entonces, ese es en el centro la concepción idealista, ¿no? Es decir,
que no es la fuerza social ni de la naturaleza la que transforma la sociedad, sino que lo que transforma la sociedad es un ser no material, es decir, un ser que han habido distintas formas de definirlo, ¿no? Pero que no forma parte de la naturaleza de la sociedad. Entonces ya creo más o menos pueden darse cuenta que las teorías materialistas no aparecen con Marx. Marx es del siglo XIX, ¿no? Las teorías materialistas también aparecen hace 2500 años, ¿no? Junto a Aristóteles, ¿no? Es decir, ya tienen algunos otros materialistas, ¿no? Entre ellos Heródoto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que están percibiendo los distintos teóricos sobre la historia? Que también eran filósofos. Todos ellos nacieron en la filosofía, pero cuando se dedican a estudiar los cambios de la sociedad, se vuelven más historiadores que filósofos, ¿no? Porque ya tienen objeto específico, aunque su lógica les ayuda poderosamente a entender las regularidades que existen en los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los materialistas? Dicen, no, centralmente son las fuerzas de la sociedad y la naturaleza las que permiten los cambios sociales. Entonces, y dice, ¿y pero qué es Dios? Dice, no, Dios es una idea del hombre. Es decir, Dios fue creado por el hombre, ¿no? Mientras que el idealista dice, no, Dios, esa idea, creó al hombre, ¿no? Desde las concepciones en todas las religiones, ¿no? La religión cristiana, judeo-cristiana, que dice que hace 4500 años, ¿no? En determinada cantidad de días, Dios creó al hombre, a la mujer, de su costilla y a los animales que siguió en 7 días, y luego se dio origen a todas las especies, ¿no? Entonces, y a partir de que aparece el hombre, entonces es Dios el que determina, Dios o dioses, es decir, después vamos a ir viendo esas sus variantes. Entonces, lo que quiero es que tengan claridad que en esta pugna, y que innegablemente a lo largo de 2500 años de historia del pensamiento sobre la historia, que está acompañando a la evolución del hombre y de la filosofía y de distintas corrientes del pensamiento, han habido dos tipos de concepciones, ¿no? Las idealistas, que dicen Dios o dioses o seres no naturales han sido los que han diseñado el curso del devenir histórico. Y contra esa teoría han surgido teóricos materialistas que decían, no, la historia ha sido determinada por los cambios de la sociedad, por las transformaciones de la sociedad con la naturaleza y las transformaciones de la propia naturaleza, inclusive los movimientos que ha tenido en sus distintas eras la Tierra, ¿no? Entonces, en resumen, dice, ¿no? Un materialista dice, no, la idea de Dios ha sido creada por el hombre, en contraposición a la idea de los teóricos y filósofos, fundamentalmente teóricos de la historia, idealistas que dicen Dios ha hecho al hombre y ha generado su desarrollo, ¿no? Bueno, entonces esas son las dos concepciones. Y el autor, no tengo idea por qué, pero hace mucho énfasis en las 5 teorías idealistas, y entonces parece que fuesen las únicas teorías, ¿no? Por lo menos si uno lee los subtítulos va a ver que son las 5 teorías, pero todas ellas son idealistas, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son esas teorías, no? El gran Dios, ¿no? Es decir, el hombre no juega ningún rol para el desarrollo de la historia. El destino está marcado y por tanto nada se puede hacer que pueda cambiar ese destino, ¿no? Y quien maneja ese destino es Hades o cualquier otro tipo de ser sobrenatural, ¿no? Las religiones politeístas tienen inclusive un Dios determinado para el devenir histórico, ¿no? Y obviamente los materialistas cuestionan eso y dicen no. Es decir, ya desde un principio dice son las fuerzas sociales, son las fuerzas de la naturaleza. En un caso extremo, en el siglo XVII apareció un filósofo muy interesante que es Spinoza, que me fascina, si algunos de ustedes tienen la oportunidad de leerlo, Baruch Spinoza, el que decía, ¿no? Ni reír ni llorar, comprender. En última instancia, él hace un ensayo y dice, ¿no? Es decir, contraponiendo a todo su ancestro judeo-cristiano, porque él era judío, ¿no? En última instancia dice, la naturaleza es Dios.
comprender a la naturaleza y por tanto niega la existencia de ese ser no material, porque la naturaleza es material. Bueno, entonces, ¿en qué consisten las 5 teorías idealistas? Quiero que lean con esos ojos, por eso les he dicho que antes de leerlo a Hegel, porque un video llega hasta Hegel, tranquis, el control de lectura será pre-Hegel. Las principales concepciones idealistas son la del gran Dios, pero luego sofistican esa idea justamente con la aportación de Aristóteles y Alejandro Magno, que dice la gran mente, ¿no? Es decir, que Dios actúa, o los dioses actúan sobre los hombres y les ponen las ideas, y las grandes mentes puestas por Dios, es lo que dice Hegel, ¿no? El gran filósofo idealista, del cual hemos aprendido la dialéctica, por ejemplo, ¿no? Siendo idealista. La prueba clara de que la contribución de idealistas y materialistas es espectacular para la evolución del pensamiento, ¿no? Entonces dice, la segunda teoría entonces es la teoría de la gran mente, y asociado justo también al, ¿no? Es decir, un tipo inteligente como Alejandro Magno, además que manejado por un gran cerebro que es Aristóteles, ¿no? Ellos son los que hacen la historia, dicen, ¿no? La gran mente, pero en última instancia, ¿quién maneja la gran mente? Dios. La tercera teoría sofisticada sobre el tema dice el gran hombre, Alejandro Magno, ¿no? Es decir, si no fuese por Alejandro Magno, no cambiaban las cuestiones históricas en la época antigua, ¿no? En la época del esclavismo, ¿no? Y Alejandro Magno tuvo el mérito de nacer en unas provincias menos desarrolladas de Grecia, luego conquistar Atenas y Esparta y luego conquistar Persia, ¿no? Y en el siglo III antes de nuestra era, derrotarlos en la gran batalla de Gaugamela al ejército persa, que era 5 o 6 veces más grande que él, ¿no? Entonces se atribuye a la gran personalidad, pero dice, ¿y ese gran hombre quién es? Es la expresión de que Dios escoge a algunos hombres, ¿no? Para que dirijan la historia, ¿no? Es decir, son atribuciones divinas, ¿no? Que luego en la época moderna se lo asoció a Stalin y también en un sentido a Hitler, ¿no? Igual hay que tener muchísimo cuidado porque el propio autor parece que entrase en una contradicción en el capítulo 3, dice, el hombre no es que hace la historia, ¿no? Es decir, el materialismo dice, la historia la hacen las masas, pero solo en momentos críticos, ¿no? Es decir, cuando hay digamos, un choque de placas tectónicas y la sociedad va a un enfrentamiento brutal, las nuevas clases sociales que quieren emerger como dominantes en la sociedad dependen de sus hombres en ese momento crítico, aunque no son determinantes en todo momento, pero lo vamos a ver más adelante. Luego viene la teoría, es decir, para hacerlo más material, si se quiere, entonces, claro, pues la idea del gran Dios es medio abstracto, pero si hay un hombre que ha sido mandado por Dios, en otros casos la concepción judeocristiana mandó a su hijo, ¿no? Y a sufrir por todos los hombres, ¿no? Entonces es más material, lo han visto en la historia. La tercera concepción es el tema de del gran pueblo, el pueblo elegido. Es decir, nosotros tenemos derecho a dirigir la historia porque somos griegos, ¿no? ¿Y por qué son esclavizados, ¿no? Los ilotas? Porque no son griegos. Nosotros tenemos esta complexión de tal forma y de tal manera nosotros tenemos ese derecho. ¿Y quién ha elegido para que ese pueblo sea el grande? El Dios, ¿no? Es decir, Dios escoge a un pueblo para que sea el que dirija la historia, ¿no? Entonces siempre está el fenómeno de tratar de explicar el fenómeno histórico con seres sobrenaturales. Y la más sofisticada idea sobre la historia de manera idealista es la teoría de la naturaleza humana, ¿no? Uno de los más grandes desarrolladores de eso es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él dice, ya, está bien, la historia está gobernada por la naturaleza del hombre, que es fija e inmutable. Dice, el hombre es egoísta, el hombre es acaparador, el hombre es ambicioso. Entonces, esa ambición del hombre es la que genera la historia. Y esa historia está gobernada por ese tipo de naturaleza humana.
¿Y quién ha creado esa naturaleza humana en los hombres? Dios, ¿no? A partir del pecado original, ¿no? Se volvió pecador. Y por tanto, lo único que puede redimirlo es acercarse a la palabra de Dios. Entonces, todas ellas son concepciones de carácter idealista, muy complejas y muy interesantes. Y termino antes de ceder la palabra a lo del chat. Entonces, esas serían las 5 teorías idealistas. Sintetizando, gran Dios, gran mente, gran pueblo. La teoría, ¿cómo es? Gran Dios, gran mente, gran hombre, gran pueblo, y la teoría de la naturaleza humana, que el autor lo pone con un subrayado especial, pero todas ellas corresponden a las teorías de carácter idealista, porque detrás de todo ello siempre está Dios. En contraposición a ellas aparecen las teorías materialistas, ¿no? Que dicen que los cambios de la historia están dados por las fuerzas internas de la propia sociedad. Un elemento clave, por ejemplo, que señalan ellos es los cambios por ejemplo, en la relación de la naturaleza con el hombre, ¿no? Un cambio geológico, qué sé yo, influye en cambios en la sociedad. U otros elementos de la naturaleza de la propia sociedad, por ejemplo, la evolución de las fuerzas productivas, los cambios en las herramientas que los hombres hacemos a lo largo de millones de años, que nos permiten ser cada vez, estar en condiciones materiales mejores para poder generar nuevas formas sociales, ¿no? O ya en el siglo XIII, con Ibn el-Haldun, un famoso teórico árabe, dice la lucha de clases. La lucha de clases. O sea, dice, ¿no? No por mucho tiempo los de abajo se quedan conformes con lo que hay y se rebelan contra los de arriba y cambian reinos, dice, ¿no? Entonces, son esas dos concepciones que han ido peleando a lo largo de años y aportando para tener una mejor comprensión. Esa era la idea. Voy a ir al chat y nos tomamos unos minutitos más para ver cómo podemos resolver lo que se hizo corta. Entonces dice, no pueden presentar el trabajo, su apoyo, toma la palabra. ¿No? Hay un tema de discusión pensante, Lilia dice, por eso es un poco complicado escribir, pero sí hay un tema amplio. ¿Correcto? Claro. Bueno, ya si se dan cuenta, compañeros, evidentemente lo que quiero hacer no es cerrar la discusión, sino más abrirla. Es decir, para que tengan herramientas para comprender hacia dónde quiere explicar el autor de cómo ha evolucionado las ideas hasta llegar al marxismo. Porque el marxismo es la conclusión de 2500 años de evolución de estas ideas. El marxismo no pudo haber existido si no hubiese habido Hegel o Feuerbach. Y Hegel no hubiese podido existir si no hubiese habido otros pensadores que precedieron en su concepción, entre ellos Kant, ¿no? Y todos los que han sido los constructivistas. Bueno, entonces, ese es el contenido, ¿no? Es decir, que la evolución del pensamiento y las distintas teorías han sido producto de la evolución de la sociedad, y a partir de determinado momento, cuando la gente se empezó a cuestionar las causas del devenir histórico, surgieron dos corrientes, idealistas y materialistas. Los idealistas dan fuerza en términos de la sociedad a seres sobrenaturales, encima de la sociedad, los que determinan la historia, y los materialistas dicen todo lo contrario. Es la sociedad la que en sí misma genera los cambios y transformaciones, tanto en sus fuerzas productivas, es decir, en las herramientas que va cambiando, el medio natural y en determinado momento la lucha de clases. ¿Sí? Son dos concepciones que van chocando permanentemente, y ese choque no es inútil, es un choque que permite evolucionar a formas más complejas idealistas y a formas más complejas materialistas, ¿no? Uno de sus cúspides muy interesantes es justamente el pensamiento de Marx y Engels, ¿no? Pero, bueno, es eso que quería contribuir. Con eso, compañeros, creo que podríamos, esperar si pueden hacer mayores preguntas, pero yo creo que con eso, con esa visión crítica, podríamos dar el control de lectura a la próxima clase. ¿Ya? Igual podemos hacer una previa discusión, léanlo,
Quien tienen dudas, abrimos una discusión y la última parte de la clase la tomamos para tomar el control de lectura. Con eso yo acabaría la clase, compañeros. Disculpe, licenciado, el control de lectura tan solo va a ser del primer capítulo, ¿verdad? No solo no del primer capítulo, de solamente la primera parte, que en la parte creo que digital está hasta la página 18. No se metan todavía con Hegel ni con Marx. Solamente hasta está bien. definir claramente las concepciones idealistas, que son esas 5 concepciones, y las concepciones materialistas, que está justamente antes de meternos con Hegel. Hegel en sí mismo hay que pensarlo bien, porque es un autor que vale la pena pensarlo a fondo, ¿no? Hegel dio origen a pensadores como Marx, pero también dio origen a pensadores como Nietzsche, ¿no? Es decir, es un tipo muy, muy complejo, muy Bueno, Lick, ¿será que puedo opinar un poco sobre el tema de... Compañeros, están abriendo micrófonos. Si pueden cerrarlo, sería espectacular, compañeros, porque no les entiendo nada. Licenciado, ¿será que puedo opinar? Adelante, Cardinal. Leslie, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Perdón. Muy cortito, por favor, compañero, porque ya se acabó la clase. Muy corto y concreto. Pues, licenciado, en el tema de lo que estábamos hablando hoy, es muy difícil, la verdad, porque son dos partes que van a estar chocando mutuamente en todo. Por ejemplo, los cristianos van a decir, Dios es todo. Los que averiguan más y demás cosas van a empezar a decir que el hombre creó a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre necesita un apoyo, o sea, en creer en algo Perfecto. para poder Compañero Cardinal, decir. mil disculpas, compañero Cardinal. Este es Rafael, ¿no? Sí, licenciado. Rafael, yo quisiera pedirle, por favor, que, claro, y es entrar en el debate y en la comprensión. Quiero pedirles, por favor, que nos guardemos toda esa polémica para la próxima clase. Entonces, empiece usted la próxima clase con esa su cuestión, que es muy difícil y es muy difícil. Entonces, yo les rogaría, por favor, que empecemos la clase justamente después de leer el texto, a ver, vengan con dudas y también con críticas. Entonces, dejarlo aquí el clase y no quiero cortarles porque la idea es que tengan elementos para irse problematizados, ¿no? A la casa y no dormir. Yo no he dormido varias veces cuando tenía serios problemas de comprensión histórica y filosófica. Entonces, es saludable, vayan pensándolo y la próxima clase empezamos retomando esta idea, ¿ya? Y luego avanzamos en la polémica y no se va a cerrar, pero quiero que conozcan el criterio de un autor marxista sobre la evolución del pensamiento histórico y luego ustedes juzgarán si sirve o no sirve, ¿no? Bueno, entonces con eso yo termino la clase, compañeros, deseándoles un buen fin de semana para poder Licenciado. avanzar en todo lo que pueda, ¿ya? Vladimir. Licenciado, cortito y perdón que le robe unos minutos. Como ya lo habían explicado, muchas personas no tenemos grupo. Para conformar hasta cuántas personas puede ser y 5 la segunda personas. si tenemos que mandarle internamente la lista de las personas. No, una vez que hagan el próximo trabajo, pero pueden hacer ya el próximo trabajo, para el próximo trabajo que va a ser Hegel y Marx. Muchas gracias, ¿Ya? licenciado. Buen día. Una Son pregunta, opción, licenciado. control es opción múltiple, como hemos hecho para lo de la autonomía. Perdón, licenciado, ¿el control de lectura va a ser de manera personal o grupal? Personal. En lo Gracias. posible no se copien, por favor. Está bien. Bueno, un abrazo. Buen fin de semana. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Que tenga buen día, licenciado. Gracias, licenciado. Que tengan un Chao, buen día. compañero. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Ya se fue el licenciado.